Yo creo que muchos en los diferentes movimientos dentro de la iglesia hemos heredado una espiritualidad en donde se nos vende la idea de que tenemos que estar siempre bien. Nos estamos haciendo mucho daño emocional en creer que por seguir a Cristo no podemos estar tristes. Así como uno se vuelve adicto a un montón de cosas, pues ocultamos o cogemos de todo para que no se nos note nuestra realidad. Y yo creo que uno puede huir de todo el mundo menos del Señor y de uno mismo. Miren, a mí lo que más bonito me parece es que el Señor no se asusta con quienes somos nosotros. Qué bonito, El amén. Señor no repudia la realidad de quien tú eres. Si estamos tristes, entonces tenemos como la tendencia a decir, no, es que nos falta oración. Si estamos ansiosos, no, es que nos falta confiar. Si estamos agotados, no, es que nos falta Dios. Estamos asociando una vulnerabilidad humana con una debilidad espiritual. Y nada tiene que ver lo uno con lo otro. La vulnerabilidad abre un montón de posibilidades a nivel humano, de podernos vincular, de podernos entender como personas que están caminando. Sostener máscaras tiene un costo emocional muy alto, porque todo el tiempo estamos fingiendo lo que el corazón no está viviendo. Dios no se cansa ni se escandaliza de tu fragilidad. No le asusta tu tristeza, no le incomoda tu cansancio, y Él ya sabía que eras humano mucho antes de llamarte a servirle. Hay una frase que muchos cristianos crecimos escuchando: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y sí, suena muy bonito, pero en la práctica deshumaniza y puede hacernos muchísimo daño como seguidores de Cristo. Porque entonces en esa lógica aprendimos a esconder el dolor, aprendimos a servir cuando todo se está apagando por dentro, aprendimos a sonreír cuando realmente no tenemos deseos ni razones para sonreír. Y quizás, sin darnos cuenta, convertimos la vida cristiana en una actuación. Una donde no se podría dudar mucho, llorar, sentirse cansado o decir ya no puedo más. Hey, antes de continuar con el video, queremos robarte un segundito para poder agradecerte por estar aquí. Y queremos pedirte un favor muy especial. Ayúdanos suscribiéndote y compartiendo este contenido para que puedas llegar a muchas más personas. Todo esto lo hacemos desde lo más profundo de nuestro corazón, con gratuidad y con una sola intención: seguir haciendo eco del amor de Dios. Sigamos con el video. Hermanos, bienvenidos a un episodio más de Hagamos Eco. Estábamos un poquito perdidos, mi amor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, feliz ya de estar nuevamente aquí. No se imaginan las semanas que hemos tenido. Mi esposo estuvo de misión, estuvo de retiro en el Selam. Sí. ¿Hace cuánto no ibas a un retiro, esposo, de una semana completa? De hecho, yo creo que vamos a hablar mucho de eso en este episodio. Sí, necesitaba ese espacio. Muchos de ustedes no saben, pero para los que van llegando al canal, pues mi esposa y yo también servimos en la iglesia a través de la música. Entonces a veces tenemos retiros, tenemos, no sé, invitaciones fuera de la ciudad, y no se nos hace posible de pronto dejar material grabado para el canal. Esta fue la prueba de ello. Ya llevamos, yo creo, casi un mes sin episodio afuera. Sí. Pero bendito Dios, en sus tiempos, y todo esto pues como para poder alimentarnos también desde afuera y venir y traerles un mensaje de esperanza siempre a través de este canal. Así que bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi amor? Uy, este tema me encanta y creo que ha sido mi tema el último año. Y es como de la vulnerabilidad, de la fragilidad. ¿Sabes qué? De nuestra humanidad, de lo que realmente somos. Mm. Nosotros hoy queremos hablarles de el cristiano que aparentemente nunca se cansa, que tiene que mostrarse siempre perfecto afuera, a su comunidad, a, no sé, a su grupo de oración, a sus pastorales, y que el temor, el miedo, la angustia, el dolor lo guardan adentro, no lo tramitan nunca porque se dicen ser hijos de Cristo y solamente basta para poder salir afuera a decir que todo está bien. Creo que nos está haciendo mucho daño esa connotación que tenemos del cristiano que nunca se cansa. Vamos a hablar un poquito de ello, así que bienvenidos a este episodio. Mira, empecemos hablando justamente de eso. Yo creo que muchos de nosotros en los diferentes movimientos dentro de la iglesia hemos heredado una espiritualidad en donde se nos vende la idea de que tenemos que estar siempre bien. Porque incluso tenemos una canción, nosotros en la Renovación Católica la cantamos un montón, todavía se canta, mm, pero Y creo hace que parte del popurrí, eso hace no puede parte, faltar. yo Y creo que eso una, hace parte ya del fervor popular, por lo sí. menos de la iglesia latina, ¿no?
en donde en la renovación justamente se canta mucho y decimos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿no? Y eso lo cantamos y nos gozamos y eso le ponemos merengue, le ponemos salsa, le ponemos reggaetón, eso lo cantamos en todos los géneros y la gente canta y baila y cantamos y bailamos por muchos años estas canciones. Pero yo creo que es el momento de hacer una pausa y pensar en esa frase, porque realmente si nos vamos a esa lógica, amigos, creo que nos estamos haciendo mucho daño emocional en creer que por seguir a Cristo no podemos estar tristes. Y sí, es una mentira muy grande. Hoy queremos hablarles un poquito de este libro que nos ha interpelado mucho, de nuestro amado Pacho Bermeo, Francisco Pacho Bermeo, Amados del Amado. Se lo recomendamos. Es un libro muy, muy interesante para los que de cierta manera ejercemos algunos trabajos pastorales, ministerios y demás dentro de la iglesia. Nos puede servir mucho en nuestro camino como seguidores de Cristo. Y Pacho habla en el último episodio de esto, a través de también la experiencia que viví en el CELAM. Queríamos hacer este episodio, no nos podíamos quedar con esto guardado, amigos, porque nos está haciendo mucho daño este asunto de creer que por estar en los caminos del Señor ya todo tiene que ser perfecto. Sí, como si llegamos perdidos o con un montón de heridas, vivimos nuestro proceso de conversión y después de nuestro proceso de conversión ya, la vida tiene que ser color de rosa. Y esto primero, pues no es una promesa que el Señor nos hace. Él nos promete, no nos promete que no vamos a tener dificultad, sino que su promesa es que estará con nosotros en la dificultad. Pero nosotros no queremos escuchar eso, porque es que es una idea falsa pero vendible, o sea, es una idea tentadora, Sí. comprable, que yo te diga, pues hace todo lo que el Señor te dice y ya no vas a sufrir, no, porque es que qué sentido tendría, porque nuestra fe también se prueba en medio del fuego y nosotros ahí es donde aprendemos un montón de cosas, pero creo que también deshumaniza muchísimo la realidad de la iglesia y la realidad de nuestras comunidades y lo que vivimos. Estábamos perdidos porque aparte de que mi esposo estuvo en retiro, después tuvimos 2 retiros adicionales, uno sábado y uno domingo, y quería contarles que en uno de ellos, que se llamó Giro 180, lloramos desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, que fue el evento. Los amigos montaron el ministerio del llanto. Es que los que son Del del ministerio del pañuelito uno, pañuelo. pañuelito dos. Pero era muy chistoso porque las personas que asistieron al evento lloraron, pero quienes lo estábamos organizando, los servidores, lloramos demasiado. Lloramos mucho porque cuando nos sentamos a almorzar, uno de nuestros hermanos que había contado testimonio, otra de nuestras hermanas había contado testimonio ya, mi esposo había contado testimonio ya, uno de ellos se siente y dice, estoy mal y empieza como a desahogarse y empieza a llorar en medio del almuerzo, o sea, prácticamente nosotros no almorzamos, las personas que estuvieron en el retiro, muchos no se dieron cuenta porque se salieron los servidores y nos quedamos ahí almorzando, otro empieza a contar que posiblemente se va a acabar su contrato laboral, otro empieza a contar cómo se sentía, entonces terminamos como que todos llorando. Yo creo que ese fue un momento de sanidad tan grande para nuestra Fue, comunidad, Voz al fue Cielo. brutal entender que quienes estábamos organizando el evento éramos los que necesitábamos el evento. Y eso fue bien interesante porque la vulnerabilidad abre un montón de posibilidades a nivel humano, de podernos vincular, de podernos entender como personas que están caminando, ¿no? Y eso me parece muy interesante rescatarlo, amigos, porque cuando hablamos de personas cristianas es, hey, cuando yo empecé el camino, y el camino es movimiento, ¿no? Yo sigo en el Y camino. vamos en pos del maestro, vamos detrás del maestro, seguimos en el camino. Y me parece interesante eso porque, por ejemplo, ahí lo que está contando mi esposa fue un asunto muy liberador para todos, entender que todos estábamos pasando cosas y que muchas veces ocultamos esas cosas y decimos, no, es que yo llevo 15 años sirviendo en la iglesia y yo no me puedo permitir entonces mostrarme débil o frágil o vulnerable frente a la gente que me sigue en redes sociales o que cree en mi apostolado, en mi ministerio o a la que yo le sirvo y le doy una palabra de fe. ¿Y por qué no? Y eso lo hemos entendido durante este tiempo que ha sido de mucha purificación, me permito decir, mi amor, en casa y con nuestros amigos cercanos, de poder entender si las pruebas hacen parte de esta vaina. Y que la vida sea un constante movimiento implica que a veces el mundo se tiene que mover para bien y para no tanto bien.
y de que Sí. aprendemos de lo que no es tan chévere en la vida. Entonces, eso que pasó nos abrió mucho la posibilidad de decir, esto tenemos que hablarlo. Y ayer, antier, que nos volvimos a ver, como que fue diferente, porque los que menos hablaban tenían confianza de hablar, porque ya no sentían que tenían que ocultar Mm, tanto. Y entonces los que hablamos más, como que sentíamos como que no paren de hablar, estamos juntos, nos apoyamos, que está viviendo cada uno. Fue un momento de mucha sanidad que llevamos muchos años mm, caminando. Algunos ya lo teníamos, o sea, algunos ya teníamos esa confianza para contarnos muchas cosas, otros no, pero mis hermanos no se imaginan cuán sanador fue también para el corazón de mi esposo y mío reconocer la fragilidad de ellos, lo que viven, lo sí. que sienten, poder abrazarlos y poder decirnos, bueno, todos estamos pasando por muchas cosas, pero estamos juntos. Mm. Pero eso no se vive todo el tiempo. Sí, porque es que mire que entonces volvemos al asunto del cristiano que cree que todo tiene que estar bien. Entonces mire que pasa algo, si estamos tristes, entonces tenemos como la tendencia a decir, no es que nos falta oración. Si estamos ansiosos, no es que nos falta confiar. Si estamos agotados, no es que nos falta Dios. Entonces, realmente estamos asociando una vulnerabilidad humana con una debilidad espiritual y nada tiene que ver lo uno con lo otro. Yo puedo tener mi fe madura, puesta, la mirada fija en el Señor y puedo sentirme frustrado, ansioso, angustiado cuando las cuentas de fin de mes no me cuadran. Ujú. Es una tendencia humana y lo más bello del Evangelio, amigos, aquí nos adentramos en el Evangelio un poquito, es que si nos ponemos a leer detalle a detalle, por lo menos de los Evangelios, quedémonos en los Evangelios, todo el tiempo estamos viendo la vulnerabilidad de absolutamente todos. Los discípulos que negaron, que desconfiaron, que dudaron, que vendieron, que juzgaron. Y el Evangelio nunca nos esconde eso. O sea, nunca se escondió el Simón de Pedro. Todo el tiempo estuvimos viendo y leyendo en los Evangelios y recordando en los Evangelios la fragilidad humana y que a través de esa fragilidad el Señor viene justamente a amar esa fragilidad y a convertirla en algo diferente. Y el Señor, pues no hablemos más allá del jefe. Jesús en el Getsemaní sudó sangre y le decía al Padre, perdónenme poner esto en palabras paisas, me alejo de la teología, pero jefe, esto está muy duro, no me lo puede quitar. O sea, desde su miedo y desde su angustia también pudimos ver a un hombre que lloró con Lázaro, que sudó sangre por el temor de lo que sabía que venía. Pero aún así, también el Evangelio nos lleva a mirar que siempre hay algo mejor, ¿no? Entonces es importante, yo creo que este episodio va mucho para los que son servidores, para los que llevan muchos años en la iglesia, pero cayeron en un activismo de servir, de servir, de servir, de servir y de no parar y decir yo también necesito. Creo que este episodio está muy encaminado a aquellos que los que creen o creemos, porque nos ha pasado a todos, que no podemos frustrarnos y cansarnos si seguimos al Señor. Y que ocultamos nuestra realidad a través del servicio. Entonces, así como uno se vuelve adicto a un montón de cosas, pues ocultamos o cogemos de todo para que no se nos note nuestra realidad. Y yo creo que uno puede huir de todo el mundo menos del Señor y de uno mismo. Mm, Porque cuando ya uno está en su intimidad, en su casa, vuelve a tener ese sinsentido y es, pero pues Señor, si estoy haciendo de todo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues está pasando tu realidad. Está pasando que no puedes seguir huyendo de lo que sientes. Miren, a mí de lo que más bonito me parece es que el Señor no se asusta con quienes somos nosotros. qué bonito, El amén. Señor no repudia la realidad de quien tú eres. Claramente te hace una invitación a dejar algunas prácticas que te están haciendo daño, pero no te está diciendo aléjate de ti mismo, no, aléjate de lo que te hace daño, pero adéntrate en ti mismo que allí me vas a encontrar. Por eso la palabra habla de que lo impuro no es lo que entra en el cuerpo de nosotros, sino lo que sale. O sea, Mm. ese no puedo mostrar, ese estoy fuerte, ese que no se me note, ese no, es que tengo que mostrar qué. ¿Por Y qué hay- no puedes mostrar lo que realmente sos y más ante el Señor? qué pena te interrumpo, mi amor, porque hay un asunto muy teso con las máscaras. Eso termina siendo una máscara. Nos enmascaramos para poder mostrar, valga la redundancia y la claridad, una máscara como servidores perfectos, ¿no? Como servidores que siempre están bien. Pero sostener máscaras tiene un costo emocional muy alto, porque todo el tiempo estamos, permítanme decirlo, fingiendo lo que el corazón no está viviendo. Y eso en cualquier momento
hace el efecto de la olla a presión. En cualquier momento esa vaina estalla y estalla mal. Y estalla con una asedia espiritual profunda en donde realmente te cansaste de servir, te cansaste de la iglesia, te cansaste de Dios. Y es muy peligroso, porque entonces justamente empezamos a abrir heridas, no solamente en nosotros, sino en los que nos seguían o apostaban por nuestros ministerios, porque así le pasó a él, que no me va a pasar a mí, ¿no? Entonces yo creo que Y, ser discípulos también implica tener una honestidad a la hora de decirle a la gente, permítanme decirlo, no romantizar este asunto, de que seguimos a Cristo porque hay una certeza de eternidad y hay una certeza de que Él nos transformó la vida, de que con Él todo es mejor, la carga es más llevadera y la vida tiene plenitud de por sí, pero en ninguna parte del Evangelio dice el temor, perdónenme, las pruebas no van a existir, el miedo se va a ir del todo, no. Lo vamos a acompañar con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Entonces yo creo que eso también se trata de una honestidad frente a lo que somos seguidores del Maestro. y ese ocultar tanto hace que se despierten en nosotros un montón de ansiedades y depresiones y un Total, montón de enfermedades más, amor. O total. sea, o a mí me parece muy teso poder ocultarle algo que estás viviendo a tu pareja. A mí Dani me conoce y me dice, ay, ya que te pasa, y yo soy como que, ay, no le quería contar. Pero nos conocemos, pero ¿quién más que el Señor que te conoce? Y cuán liberador es sacarte ese nudo de la garganta y decirlo, no estoy bien. Miren, algunos no saben, pero mi papá falleció el año pasado, hace un año, y para mí ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida, donde mi fe se ha confrontado muchas veces, porque hay cosas que no entiendo y mis preguntas muchas veces son, Señor, yo no lo entiendo. Otras veces le digo, ya comprendo, tus planes son mejores que los míos, ya comprendo, Señor, esto fue lo mejor que le pudo pasar por el bien de mi papá, ya entiendo, Señor, Él está a tu lado, Él está contigo, pero Él en ningún momento me está diciendo que entonces porque tu papá faltó y porque tú eres una mujer cristiana, tienes que estar muerta de la risa como si no hubiese pasado. No, el Señor me ha permitido llorar, Mm. me ha permitido extrañar a la persona que yo amo con toda mi alma, seguirlo extrañando, tener un anhelo profundo de cielo, de volverme a encontrar con Él. Pero también cuando leí en el Evangelio que Él lloró, que el Señor lloró, cuando Lázaro murió, eso para mí fue sanidad. Porque muchas personas nos dicen a quienes estamos enfrentando un duelo que no debemos llorar, que eso los entristece, que eso solo los deja descansar en paz. Y cuando yo puedo leer que el Señor también lloró cuando Lázaro, su amigo, murió, para mí fue sanidad para mi corazón porque sabía que Él también permite ese Mm. sufrimiento en mi vida y Amén. que a través de ese sufrimiento me da respuestas, a través de ese sufrimiento me da consuelo, a través del extrañar al otro le da sentido a la vida en este momento y a las personas que tengo en este momento a mi lado. Entonces yo creo que quitarnos esa máscara también de cristianos y poder decir, mira, esto está siendo difícil para mí, esto está siendo vulnerable. Eso nos hace más cristianos, de Eso hecho. el año pasado, mi amor, o este año, no sé si tú recuerdes que para mí una, una oración dolorosísima frente al Santísimo en una misión que tuvimos, que tuve que llegar después a hablar con mi sacerdote, fue poder estar en Santísimo y reconocerle al Señor en mi corazón que yo me sentía huérfana. O sea, para mí eso fue absolutamente doloroso y sanador, porque yo llevaba 8 meses muy fuerte, fingiendo que todo estaba bien. Cuando yo me centro en el Santísimo, le digo al Señor, extraño tanto a mi papá que me estoy sintiendo huérfana y empiezo a llorar. El Señor pudo sanar ahí muchísimo mi corazón y responderme que Él era mi papá y que Mm. Él es mi papá y que Él sigue siendo mi papá. Y aunque mi papá terrenal no está en este momento conmigo, mi papá espiritual, mi papá del cielo, mi papá sí está a mi lado, lo estuvo y lo estará. Y eso para mí fue una sanidad tan linda que cuando llegué hablé con mi padre, con mi sacerdote, y yo, padre, no sabes lo que me acaba de pasar, estoy muy mal. Y me reafirma que yo sí tengo un padre. Mm. Me permitió uno vivir la vulnerabilidad, dos, ser sincera con el Señor y decirle lo que me pasaba, o sea, me pude quitar una máscara, como tú lo decías ahora, y tres, encontrarle en él una respuesta. Mm. Todos somos vulnerables. Y lo que estaba diciendo mi esposa o contando mi esposa que es fuerte, habla justamente de eso, de una vulnerabilidad. Ella se hizo la fuerte tantos meses porque sabía o creía en el corazón que tenía que cuidar a Emma,
que nos tenía que cuidar en casa a nosotros, de cierta manera, y que su familia contaba con ella, ¿no? Porque de su núcleo central ella es una de las más fuertes a nivel de carácter y temperamento. Entonces, eso como que también la llevó a decir, yo no me puedo quebrar porque los otros están full quebrados. Y amigos, otra vez, todos somos vulnerables y la vulnerabilidad se abraza, se ama, se respeta. El Señor vino a hacer eso con nosotros, a amarnos en nuestras fragilidades. San Pablo lo menciona muy bonito en la segunda carta a los Corintios, cuando habla de la fragilidad, quítame esto, ¿no? Pero el aguijón, ¿no? Pero el Señor le dice, y ahí en tu debilidad yo soy más fuerte. Entonces eso me parece muy interesante porque durante todos los textos vamos viendo cómo vemos mucha vulnerabilidad, pero a través de Cristo, a través de Dios, vamos entonces reforzando que en Él todo es posible. Es como el mensaje, ¿no? Elías se quería morir. El rey Saúl, el rey David, perdón, escribió salmos de profunda tristeza. Entonces vemos en el Antiguo, pero también en el Nuevo, un montón de gente quebrada, un montón de gente frustrada, un montón de gente con depresiones, con deseos de morir, pero que eso eran. Y justo por eso el Señor los escogió. Y justo a nosotros por eso nos sigue eligiendo, nos sigue enviando, nos sigue llamando. Porque no quiere hablarnos desde nuestra perfección, sino que quiere hablarle al mundo y gloriarse Él a través de nuestras fragilidades. Queremos leerles un pedacito del Evangelio de Juan para profundizar un poquito más y llevar esto como al Evangelio. Y bueno, que el Señor también siga hablándonos a través de su palabra. Está el texto en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de los discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Contexto, amigos. Ya el Señor se había presentado varias veces como el resucitado a los discípulos. Y aún así, esta gente seguía en su noche oscura, permítanme decirlo de esta manera. Dudando, desconfiados, desconcertados, se nos fue el maestro, mataron el maestro, entre nosotros, ¿para dónde Quedamos vamos? ¿Qué huérfanos. hacemos? Quedamos huérfanos, como mi esposa ahorita estaba contando en su testimonio. Pedro, en su humanidad, dice, hey muchachos, aquí ya no hay nada que hacer, yo ya no sé para dónde pegar, yo ya no sé cuál es mi misión, yo ya no entiendo qué es el camino, cuál es el camino. Después de haber caminado con el Después de mínimo maestro. 3 años haber caminado con el Señor, haber visto milagros, prodigios, haber hecho milagros, haber hecho de todo, Pedro dice, voy a volver a mi antiguo yo, voy a volver a lo conocido para mí, voy a retroceder. Y permítame decir esto, humanamente volver atrás es como sentir la sensación de frustración. Pedro, en su agonía, en su no saber qué hacer, dice, no, saben que aquí ya no hay nada que hacer, aquí ya no hay nada para mí, vuelvo a ser pescador. Lo más interesante de todo es que no todos eran pescadores y de los 6 que mencionan ahí, pues los 6 dijeron, bueno, pues vamos a pescar, pues ¿qué hacemos? Todos estaban en su noche oscura, todos estaban sin saber qué hacer, faltos de fe, desconcertados, angustiados, ansiosos, todo lo que ustedes quieran, humanamente. Entonces miren que es un contexto muy hermoso, que a pesar de que el Señor ya se les había aparecido varias veces, un par de veces resucitado, ellos aún seguían en su humanidad de decir, no sabemos qué hacer. Y el Evangelio no lo niega, no lo escondió, no lo omitió. Ahí está la humanidad de los discípulos. Sigo leyendo. Ojo, importante, aquella noche no pescaron nada. Es decir, sin el maestro, en la noche, en el día, en la vida, no hay nada para nosotros. No damos frutos. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron, nada. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido, pues andaba desnudo, y se lanzó al mar.
Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Interesante aquí, amigos. Lo más bonito de este pedazo del Evangelio es que el texto dice: cuando amaneció, Jesús estaba en la orilla. Y el autor sagrado en el texto original utiliza un griego que habla de la presencia real de Jesús, haciendo la connotación de que Jesús siempre estuvo. Y es muy bonito entender de que aún en la noche, cuando no se veía nada y cuando los discípulos no sabían que Jesús estaba, Jesús siempre estuvo. Aparte de eso, también dice el texto que Simón Pedro estaba desnudo, con sus humanidades, ahí, a plena luz del día. Y no habla propiamente de la desnudez del cuerpo, sino de la desnudez del alma. Recuerden, volvió a ser pescador, volvió a encontrarse con sus viejas estructuras, con sus ausencias, con sus carencias, con aquello que no había sido converso por el camino del Señor o con el Señor. Estaba desnudo otra vez, con su dolor, con su angustia y con su humanidad. Y el Señor les llena nuevamente la red de peces. Sigo diciendo, para poder finalizar esto que es tan bonito: nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dice: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aún siendo tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se los da, y de igual modo el pez. Esa fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Ey, a pesar de todo, Jesús les da de comer. A mí eso me parece tan lindo porque recuerdas que cuando el ángel se le apareció a Elías también lo dejó descansar y le dio de comer, pero comida física, porque a veces los que somos cristianos creemos que solamente es comida espiritual. No, le dio comida física, que es lo que muchas veces tú necesitas o tu hermano necesita cuando está pasando por un momento de dificultad. Y cuando estábamos estudiando, el año pasado que estuvimos estudiando San Marcos, recuerdo mucho que Fabricio nos ponía un ejemplo de que una vez él le dijo como a unos compañeros que iba para una ciudad y que estaba buscando pues como un apartamento y que todos le mandaron manitos así como orando, y él decía: yo no necesitaba que me mandaran manitos orando, yo necesitaba que me dijeran: mira, al frente de mi casa hay un apartamento, allí te puedo arrendar una habitación, por allí puedes buscar. O sea, muchas veces nosotros tenemos que ser esas manos del Señor en la vida de otras personas. A eso estamos enviados. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es alimentar a ese hermano que está sufriendo, también físicamente, no solo de manera espiritual, sino darle algo de lo que necesita. No darle palabras que destruyen, no darle palabras como te falta fe, no darle palabras como, pero no deberías estar así, pero no deberías estar triste, pero no eres pues creyente, pero tú por qué ansiedad, pero cómo así, sino decirle: aquí estoy contigo, ven, me tomo un cafecito a tu lado, ven, te ayudo en esta dificultad. O sea, ser realmente quien alimenta físicamente al otro con acciones. Una fe de acciones, justamente lo que acabas de decir, amor, es muy hermoso. Y miren que leyendo este texto, esas caricias y esos detalles que tiene el Evangelio que nos estremecen a profundidad, es justo eso. Jesús no apareció cuando ellos estaban bien. Jesús apareció en el fracaso. Ahí se hizo mucho más palpable, justamente hablando de este texto. Y a pesar de sus fragilidades, él pudo haber llegado a decir: "Ey, pero ustedes siguen desconfiando. Es la tercera vez que yo vengo y me les aparezco. Ustedes siguen sin creer. Ustedes se les olvidó todos los 3 años que hicimos de iglesia juntos y trabajaron conmigo y sacaron, exorcizaron, sacaron demonios, sanaron enfermos". El Señor simplemente los mira, les cocina, les dice: vengan, de esos peces que cogieron, vengan y coman. Y vuelve y les muestra el signo de la Santa Eucaristía. O sea, es una cosa hermosa poder ver que Él
no está pendiente de tus fragilidades. Él no estuvo pendiente de que Pedro, aparte de que se devolvió a su pasado, se llevó a los otros 6, se los arrastró en un camino de angustia y de sosiego, sino que simplemente con amor y con misericordia les cocinó, amaneció y estaba ahí para que en la noche oscura de ellos pudieran ver al despertar o al amanecer los ojos del Maestro de nuevo. O sea, es hermoso cómo el Señor no se hace más presente en el triunfo, sino en el fracaso. ¿Vos te acordás, amor, que hace poquito sentimos que el Señor nos habló por medio de Samu, nuestro amigo, Les que aquí amo. debe estar Amo, escuchando? mi Pues, niño, te amamos. que Dani y yo veníamos como de 3 semanas, eso fue antes de Semana Santa, cansados, o sea, la cotidianidad del hogar y cada vez que teníamos que lavar loza éramos como que, ay, otra vez, vuelve a cocinar, ay, otra vez. O sea, amigos, la realidad de la vida adulta, uno cree como, ay, se casa y ya todo es maravilloso. No, amigos, la realidad de la vida adulta es lavar loza 20 veces al día. Y una vez Samu, nuestro amigo, llega a casa, trajo todo, nos hizo la comida, nos hizo una así, que fue una punta de anca con papas, creo que fue. Y aparte de eso nos dejó la loza limpia, no sé si él o otro de nuestros amigos lavó la loza, pero para nosotros fue, o sea, ellos se fueron y nosotros dijimos, el Señor nos escuchó Mm. y nos envió esa comida física que nosotros necesitábamos por medio de nuestros amigos y aparte de todo nos lavan la luz. O sea, yo siento que ese día el Señor dijo, vengan que ustedes necesitan un poquito de amor mío a través de los suyos. Bueno, lo que queremos decirles con este tema y con estas muestras de amor que nosotros hemos recibido y que esperamos que ustedes también reciban es que el Señor no le asusta nuestra debilidad, el Señor no le asusta nuestra fragilidad, es más, cuánta sanidad encontrarías en tu corazón, encontraríamos en tu vida, encontrarías en tu vida si te dejaras mostrarte un poquito más vulnerable, más frágil, si permitieras y le mostraras al Señor realmente quién eres tú, así, desnudo, para que Él desde ahí pueda darte de beber, pueda darte de comer y pueda consolarte. Mm. Tu valor no depende de cuán fuerte parezcas, y pedir ayuda no te hace menos cristiano. Este mensaje propiamente para aquellos nuevamente que sirven en la iglesia, tengamos mucho cuidado con el activismo. eh, Más cristianos somos cuando podemos levantar la mano, tener una red de apoyo, tener íntimos como Samu, como nuestros amigos, como nuestra comunidad de Voz al Cielo, que han sido brazos para nosotros cuando estamos cansados y que nos han podido conocer en esas facetas en donde solamente entre nosotros somos. Yo recuerdo mucho ahí, como para finalizar con esta anécdota, en el retiro que estuvimos en el CELAM, estuve con 3 de los amigos de Voz al Cielo, con Chato, con Guille y con Jesse. Y fue muy interesante porque yo estaba muy confrontado con todo lo que estábamos viviendo. Mi esposa me conoce en esa faceta. Yo regularmente afuera soy muy charlatán, soy de abrazar, soy de echar chistes, soy como de dar consuelo todo el tiempo a la gente y de poner a reír la gente y no sé qué. Pero también tengo mis momentos de silencio, que esos los conoce mucho más mi esposa, en donde estoy reservado, en donde estoy tal vez angustiado y guardo y me quedo. Introvertido. Soy más introvertido, pero los muchachos no están acostumbrados o no están muy acostumbrados a conocer eso de mí. Entonces, fue una semana de formación y la mitad de la semana yo estuve, muchachos, Y aparte de eso estabas callado. Aparte enfermo. estaba enfermo, pero yo estaba callado, yo estaba... Quien me viera y, no, y me conociera diría, este man está mal geniado. O está aburrido, o O sea, este, o que no este man quiere está estar acá. aburrido. Entonces los muchachos eran como, este man, ¿qué le pasa? O sea, estaban angustiados, estaban preocupados por mí. Este man, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y por allá como al tercer, cuarto día yo pude soltarme un poquito y decirles lo que estaba viviendo. También mostrarles mi fragilidad y decirles, muchachos, que yo también soy esto. Yo también soy ese que tiene tendencias depresivas. Yo también soy ese que se aísla por momentos. Yo también soy ese que necesita un espacio, que se queja, que sufre. Y ahí, como que en ese retiro pudimos los 4 vernos sin máscara y decir, uff, nos amamos más ahora.
Y sabes qué, mi amor, o sea, esto lo podemos psicologizar un poquito porque te empezaste a mejorar después de que Sí, soltaste. claro, o sea, todo lo que yo estaba viendo internamente pues estaba validando y apoyando pues como el malestar físico, ¿no? Entonces cuando empecé a soltarme con ellos, los síntomas empezaron a bajar porque claro, se vuelve también un asunto ahí pues como muy emocional. Entonces todo esto para decirles hermanos que primero rodéense de una comunidad que los abrace en su vulnerabilidad, que Ujú. los ame a pesar de, que eso es lo más bonito que tiene el Señor en nuestras vidas. No nos ama por lo que va a hacer con nosotros, nos ama por lo que somos, por No es una nuestro... manipulación, no es como si haces esto te amo, no, Te amo porque te amo, te ya. amo porque te amo, o sea, no hay una explicación de por qué te amo, no tienes que hacer nada para que te amo y ya, pero claramente quiero que dejes de hacer cosas porque te hacen daño, pero te sigo amando. Mm, Miren, evidentemente el camino o el tránsito de Jesús en tu vida tiene que hacer cosas distintas, es lógico. Aquí no estamos diciendo que vas a seguir siendo el mismo después de que Jesús ha pasado por tu vida. Tenemos que tener una vida distinta donde confiemos en el porvenir, donde creamos que Cristo es el rey de nuestra vida y que hace maravillas. Eso es lógico, pero el asunto de este episodio es decirte, bájate de esa nube de perfeccionismo como cristiano, porque eres más cristiano cuando puedes mostrarte real, vulnerable, frágil, y puedes puedes decirle a tus amigos, hey, ¿saben qué? Oren por mí, pero más que oren por mí, necesito que me ayuden con esto, porque me está sobrepasando, porque estoy viviendo una realidad que me está tallando durísimo, porque siento que necesito terapia, porque siento que necesito levantar la mano, porque necesito un abrazo, porque realmente hay días en los que no me quiero levantar. Me pareció muy lindo cuando tú llegaste del CELAM. Tú habías estado la noche anterior, pues, con nuestros amigos del alma en catarsis espiritual. Uf, hasta las 4 de la mañana lloré que no ha llorado. Llegaste y te quedaste conmigo hasta las 12 de la noche en las mismas, llorando los dos, pero me pareció muy lindo que tú me dijiste que le habías contado, no sé si a todos o a unos en específico, lo que, pues como algo de ti. Y yo te miré y te dije, ¡Ah, Dani, ¿y qué te dijeron? Y recuerdo que tú me dijiste que Chato te dijo específicamente, ahora te amo más. Mm, O sea, en ese momento yo siento que el Señor te habló a través de él, en ese ahora te amo más, porque conozco tu fragilidad y mm, conozco quién eres y no te avergüences de lo que eres. Claramente no quiero que te quedes ahí, pero fue ujú, como te sigo amando a total. pesar de, o sea, tuvo todas las razones y tuvieron todas las razones para juzgarte, para señalarte, para decirte, Daniel, hicieron todo lo contrario, te amaron. Sí, total. Amigos, un episodio más. Aquí mostramos un poquito de nosotros, ustedes nos conocen, saben. Y pues justamente el Señor yo creo que nos envía a vivir cosas para poder también alimentar eso, alimentarnos con eso y en este espacio poder compartirles lo que Dios sigue haciendo, que seguimos en pos del Maestro, que seguimos en el camino, que no somos obras terminadas, que todo el tiempo estamos fallándole, equivocándonos, pero generando aprendizajes distintos. Porque la verdadera coherencia no es quedarnos en un pensamiento arcaico, inmovible, sino que justamente ir caminando y profundizando en lo que el Señor nos propone en su Evangelio para poder decir todos los días, ahora soy distinto a pesar de mi vulnerabilidad, porque el Señor ha hablado en mi vulnerabilidad y me ha dicho, a pesar de eso, hay algo que quiero hacer contigo y que mi gloria se muestre en todos tus errores, en todas tus imperfecciones y demás. Quiero reiterarles algo. Dios no se cansa ni se escandaliza de tu fragilidad. No le asusta tu tristeza, no le incomoda tu cansancio, y Él ya sabía que eras humano mucho antes de llamarte a servirle. Hoy quizás, más que exigirte un poco más tú mismo o tú misma, Jesús simplemente quiere sentarte contigo en la orilla, como se sentó con los discípulos después de que habían vuelto a su pasado. Queridos, un episodio más, muy desde la vulnerabilidad, Muy aquí nosotros con un taco en la garganta. muy sí, pasando por nuestros dolores también. Una recomendación nuevamente, Wow, sí. léanse este libro. Pacho tiene varios, ahí estamos leyendo toda su bibliografía, pero este ya lo terminamos y nos ha ayudado un montón. Le vamos a dejar aquí las redes de Pacho donde lo pueden adquirir. Aliméntense también, no solamente de la palabra, sino también de textos que puedan ayudar a profundizar su vida espiritual y finalmente tengan comunidad.
que puedan abrazarlos en sus momentos difíciles, porque son ellos los que no nos van a dejar caer a la larga. Los queremos mucho, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ser parte de la comunidad Hagamos Eco. Recuerden darle like, suscribirse, comentar. Todo eso nos ayuda mucho para que el algoritmo nos siga mostrando y siga compartiéndole a mucha más gente que de pronto no nos sigue este tipo de contenido. Porque sabemos que muchas veces con un video muchas personas se pueden salvar, muchas personas pueden encontrar paz o ciego en su corazón de angustias y de dolores que van viviendo. Todos tenemos una batalla en el corazón o muchas. Así que acompañémonos para que el Señor siga siendo quien se gloríe en esos dolores. Y queremos invitarlos a que sigamos haciendo eco del amor de Dios. Dios les bendiga. La buena.